Confesiones de San Agustín. Tenía yo 15 años. Y compré este libro, lo compré yo con las propinas que me daban en casa. Y ha sido libro de cabecera. Pero junto a este libro tengo otros dos más. El arte de la prudencia de Baltasar Gracián, ese jesuita, el del Criticón, una obra maestra. El arte de la prudencia es otro libro de cabecera. ¿Y cuál es el tercero? Yo que me he educado con los jesuitas, los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Estos 3 libros son libros de cabecera en mi vida. He escogido para abrir y hablar de las confesiones y meditaciones también de San Agustín, del libro 8, el capítulo 12. Y hay una frase que deberíamos tenerla a las entradas de todas nuestras parroquias. Han pasado un montón de siglos. Dice San Agustín: recibid con caridad al que todavía está flaco en la fe. Se lo aplicaba a sí mismo, él. Las parroquias, a veces hay grupo de presiones. Nos creemos que los que cumplen, y están en la razón de creérselo, ayudan todos los días al sacerdote, al párroco, cumplen todos los días con la misa puntualmente, como cumplían los fariseos, los publicanos, los sumos sacerdotes. Están por delante esos grupos que en el fondo son pequeños grupos de presión y están ausentes de esa caridad que nos dice San Agustín. A los que están flacos en la fe, ¿dónde los dejamos? Los que solamente aparecen en las parroquias cuando se venera su imagen, o no aparecen. Iglesia somos todos, y bautizados somos todos, pero aún no bautizados, como estaba San Agustín, y no formaba cuerpo de la Iglesia cristiana, él: recibid con caridad al que todavía está flaco en la fe. En el libro primero, capítulo 11 de las Confesiones, dice San Agustín textualmente: afligido por una enfermedad, pide el bautismo, pero habiendo mejorado prontamente se dilata. Al no estar bautizado, pensaba él, puedo seguir haciendo un poco o no poco lo que quiera. Este pensamiento en las Confesiones de San Agustín es muy importante y también es actual. En la espiritualidad del tiempo de San Agustín, mucha gente retrasaba los bautismos hasta el lecho de la muerte. Lo vemos en el mismo emperador Constantino, que los retrasa hasta el lecho de la muerte, por una espiritualidad que entendían que así llegaban limpios de todo pecado, de toda mancha, de todo vivir la vida al reino de los cielos. Eso existía en la espiritualidad del tiempo de San Agustín. San Agustín mejora y se olvida de momento de bautizarse. También en el contexto que él lo dice, es un contexto de un potencial intelectual muy grande. Y diréis, ¿por qué? Porque aquella gente que recibían el bautismo se tomaba muy en serio ese nuevo caminar dentro de esa iglesia cristiana. No frivolizaban. Antes, sí. Una vez
bautizado y formando cuerpo de esa iglesia de Cristo, no. Me decían también, me pedían también, los que siguen los canales de Cuatro Ermitas, hablar de un tema importantísimo en la vida de Agustín, la de la secta de los maniqueos, esos que pensaban en plan herejes. Pero ¿quién son los maniqueos? Porque para entender por qué Agustín entra en esa secta hay que saber antes quién eran los maniqueos. Los maniqueos es una secta que fue fundada por el persa Manes o Mani, donde juntaban doctrina de elementos persas y de elementos cristianos. Pero la clave de ese pensamiento que tenían los que seguían a Manes o a Mani era que él estaba en la fuerza del bien y del mal del hombre, y había ahí un gran desvío. El alma pertenece a Dios, decían los maniqueos, y el cuerpo a la oscuridad, al diablo, donde están las pasiones, donde están las flaquezas. Claro, Agustín, que había estudiado, era filosofía, literatura y oratoria, era un gran retorista, dominaba muy bien el don de la palabra y de la comunicación. Él, dentro de los maniqueos, empieza a descubrir que hay una gran ignorancia, porque no sabían cuál era la naturaleza de ese bien y de ese mal, donde se entraba en una gran contradicción. Desde el punto de vista metafísico, el bien es la realidad perfecta y suprema. Donde está el bien, está Dios. Donde está el mal, no está Dios. Está el diablo. Pero en aquellas sectas de los maniqueos se olvidaban de algo, dos conceptos importantísimos. Uno de ellos era que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Dios tenía la misma humanidad nuestra, en todo, menos en el pecado. También tenía la parte divina, las dos naturalezas, la divina y la humana. Eso ellos no lo contemplaban. Pero tenían también otro gran desvío y doble herejía, en la que pensaban que todo lo mundano era demonio, oscuridad, Lucifer. Claro, se olvidaban de que humana 100% es la Virgen María, y fue protegida por expreso deseo de Dios para hacerla sagrario de su encarnación del pecado. La Virgen fue incorruptible, inmaculada concepción, por eso es elevada a los cielos en cuerpo y alma. No tenía de morir en la putrefacción de un sepulcro. 15 de agosto, Asunción de la Virgen. También los maniqueos olvidaba ese concepto. Pero San Agustín, en aquella lucha de buscar las verdades, se daba cuenta perfectamente, por el intelecto que tenía y porque llevaba a Dios dentro, de que algo ahí no le cuadraba. No le cuadraba. Y claro, Aurelio Agustín, que es como le bautizaron, empezó a luchar. Ahí aparece Mónica. Mónica ya había
tenido relación con San Ambrosio, que fue el que bautiza gloriosamente a San Agustín a los 33 años. Fijaros que esa edad era, vivió 74, me parece, 72, 74, era una edad avanzada. Es cuando se bautiza en Casiciaco, cerca de Milán, le bautiza San Ambrosio y empieza su vida gloriosa, la de él y también la de Alipio. ¿Qué podemos sacar en conclusiones de las confesiones de San Agustín, por no alargar? Es un libro vanguardista, actual, atemporal, donde por primera vez una persona dice públicamente, habla de su parte permisiva, de su parte pecadora, de su parte oscura, de su parte libertina. Y sabemos muy bien por la biografía que de los 3 hijos que tuvo Mónica con Patricio, el que dio más problemas fue Agustín. La hermana se consagró virgen, pero el que dio más problemas en todos los conceptos fue esa inquietud, ese ir y venir y esa ventolera y ese torbellino, esa personalidad tan arrasadora que tenía Agustín. Pero el cambio de Agustín viene en el mismo momento que entra en el bautismo. El bautismo en Agustín supone ser profesor de la Iglesia Universal, doctor de la Iglesia Universal, maestro de la Iglesia Universal, pensador de la Iglesia Universal.